Muy buenas tardes, me presento, soy Alan Daniel Zurita y hoy estamos aquí con Julián Melanda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy te realizaré algunas preguntas sobre un proyecto que estoy investigando, pero primero te daré un breve contexto. Este proyecto se llama Unión Vial del Pacífico, que es una vía que va desde Buenaventura hasta Buga, ya que pues tenemos que tener en cuenta las preguntas más relacionadas con los que es suelo, flora, fauna y pues obviamente va a hablar de las afectaciones que estas mismas tienen en el proyecto. O sea, podemos comenzar con las preguntas. Bueno. Primero te hablaremos dos preguntas del suelo. La primera es, ¿qué medidas se podrían implementar para evitar la erosión y la pérdida del suelo en esta construcción? Para evitar la pérdida, para que suceda erosión en los suelos y poderla evitar, se podría a través de una limitación territorial de la zona. Pues ciertos territorios no pueden estar cercanos a la zona porque algunos suelos son muy importantes para el desarrollo de la misma. Incluso la fauna que se presenta puede sufrir por parte de las erosiones. Lo que yo recomiendo es una estructuración de limitación de los suelos donde se pueda construir la vía de manera más positiva. Ok, interesante. ¿Puedo continuar con la segunda pregunta? ¿Cómo crees que se podría realizar un manejo y distribución de material y se podría reutilizar, por así decirlo, el material excedente que queda de esta construcción? El material que queda de esta construcción, hay varios sitios de producción que recuperan estos elementos y forman nuevo. La caliza es un elemento muy rico, cual es el principal constructor de todo lo que usted usa para las vías. Perdón por interrumpirte, estás tratando de decir que digamos, lo que pasa en la erosión del suelo, por así decirlo, el material que sale, que es la caliza, se podría volver a utilizar. Sí, es muy importante. O sea, varias industrias la han utilizado durante años. Que haya nuevos procesos para reutilizarlas, sí, ahí se pueden reutilizar y se pueden aumentar esos porcentajes para que no haya tantas problemáticas después. Entonces sí, se podría a través de la reutilización de la caliza. Ok, siguiente pregunta, esta vez comenzamos con el agua. Empezamos con el agua. Pues, ¿cómo crees que esta construcción impacta en las zonas hídricas cercanas? Es que las zonas que pueden impactar pueden ser principalmente ríos o fuentes crecientes. Entonces, la construcción de una carretera lleva muchos procesos, tanto que pueden delimitar territorios como afectaciones sociales o el agua. Y el agua se puede afectar porque ciertas materias de residuos sólidos caen en la misma. Entonces, por porcentaje estadístico, sí. Ok, y en relación a esa misma pregunta, vamos a la segunda pregunta, ¿qué crees, qué tipo de monitoreo control se podría utilizar para, por así decirlo, tener el control y no contaminar esas zonas hídricas cercanas, ya que pues también es una zona que utilizaría la comunidad cercana? Se puede hacer a través de un monitoreo hídrico. Hay muchos monitoreos que tanto califican su solubilidad, el color, la contaminación de las mismas a través de procesos que ya se han dicho, en donde se estudia cuánta capacidad de materia sólida hay en el agua, que es muy importante. Si supera unos porcentajes, el agua ya está muy contaminada. El desarrollo y eliminación de ciertas materias como gases o residuos de los mismos se pueden delimitar a través de estudios hídricos. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Esta vez trata de la flora. Pues, ¿qué crees que especies de flora se están afectando en esta zona? Ya que pues esta zona es abundante en flora, por así decirlo. En toda esta zona puede limitar más de como 2000 fuentes de flora que se pueden ser delimitadas a la hora de construir. ¿Me puedes recordar desde qué parte a qué parte? Esta vía va desde Buenaventura hasta Buga. Se pueden aumentar más de 2000 afectaciones a diversas especies de flora, tanto como la pérdida del hábitat de las mismas, como la erosión de los suelos que evita su crecimiento, el aumento de bacterias no fermentadoras en las semillas. Eso puede causar que en ciertas zonas no haya delimitación de tierras, entonces sí, por ahí entre 2000 a 3000 plantas de flora se pueden afectar. Y la siguiente pregunta va relacionada con eso mismo que acabas de decir. En tu opinión, ¿qué acciones crees que se podrían tomar para, por así decirlo, recuperar esta flora? A través de un planteamiento de reforestación, donde usted puede hacer a través de un grupo de empresarios ajenos a la obra que se vaya a realizar, hacer un plan de reforestación de la zona. Usted tiene que, primero que todo, hacer el planteamiento con el grupo y fomentar la reutilización de ciertos materiales que se vayan a usar, la ubicación y, en este caso, buscar el grupo de personas encargadas. Pueden ser voluntarias o personas de la misma empresa en la que usted está realizando esto.
Entonces, a través de esto, usted puede reforestar toda la zona que está contaminado con las mismas plantas que usted ve. Pero eso necesita usted Una replantación muy fuerte y necesita un grupo de arqueológico y local muy fuerte. Ok, como la flora y fauna están relacionadas, quiero que me respondas a la siguiente pregunta, que es cómo en esta construcción de la vía afecta a la fauna local. La fauna local puede ser afectada no solo por la construcción de la misma, sino que como se pierden ciertos grupos de vegetación, ciertos animales pierden su principal fuente de alimento. Otro de los procesos que se puede perder es la composición del ruido. Los animales tienen más percepción sónica que nosotros y puede ser muy afectada. Entonces, por los mismos principios, esto puede causar que cierta fauna se pierda a lo largo de la construcción. También la composición de explosiones puede espantar a miles de animales como pájaros y eso, que son como una fuente. También como ciertos procesos de la destrucción de la erosión, pueden perder insectos. Los insectos pueden causar que ciertos grupos de aves mueran por desnutrición. Entonces, la fauna que se puede afectar puede variar dependiendo de cuántas acciones no se hagan. Ok, interesante respuesta la verdad y también habían datos que no conocía. En la siguiente pregunta, pues, ¿qué crees que especies de animales fueron afectadas por esta construcción? Las especies animales no se puede conocer un número específico, ya que esta zona es muy rica en perdón, te replanteo. No, ¿crees que, o sea, perdona, pero tú crees que los animales de esta zona fueron afectados con esta construcción, ya que pues hay debido a una variedad grande de fauna y flora, también hay una variedad enorme de animales y especies? Es que la fauna que se afectaría sí sería inmenso por el tamaño de la construcción, la composición, los ríos y las cosas que siguen después de la construcción. Cuando una vía se construye puede llegar más problemas. Uno de los problemas es la contaminación por zona urbana. Cuando usted implementa una vía en una zona ya que está muy complejo boscoso, ciertos animales pueden sufrir a causa de esto. Se pueden hacer nuevas limitaciones territoriales de las especies o de las mismas. Otro de los procesos que puede surgir es que ciertos grupos de especies abandonen el lugar por la mayoría del ruido. Ciertos animales son diurnos o nocturnos, y cuando estos sufren afectaciones sónicas, que es su principal manera de ver el mundo, puede ser una gran composición dañina para las faunas locales. Ok, cambiando ya a la contaminación del aire, te voy a decir una cosa. También tenemos que tener en cuenta que la maquinaria está afectando mucho la parte del aire, lo que es también la construcción, ya que también debido a eso, por así decirlo, mucho polvo o muchos residuos. Entonces, la pregunta va, ¿cuáles crees que son los principales contaminantes del aire? Digo que el principal contaminante que está afectando la situación a la hora de construir una carretera es el CO2 producido por la producción de máquinas. No se usan solo una máquina, se usan cientos de máquinas, las cuales no se usan con tecnologías a través de cargas eléctricas, sino energía gas o petróleo. Y también perdón por interrumpirte, pero también tenemos que tener en cuenta por parte ¿cómo podría decirte? Perdón, discúlpeme, se me fue la palabra. Lo que es el transporte de los materiales, ya que también se utiliza mucha maquinaria. Otro de los que se podría presentar en eso a la hora del transporte no solo la producción del CO2, sino el dióxido de metano, que igual afecta también a la atmósfera. En una construcción se puede ver diversas afectaciones, no solo por CO2, sino más. Entonces hay una gran probabilidad de contaminación, muy difícil de controlar en eso, porque ciertas máquinas obligatoriamente tienen producción a gasolina, entonces no se podría reducir. Y también por parte del asfalto, porque es que el problema del asfalto es que aunque se explote la tierra, la mayoría de esa tierra no contamina ya el aire en sí, sino contamina el suelo, porque la esparción de la tierra no sube, sino se dispersa hacia los lados. Y pues para la siguiente pregunta, ¿qué crees que, por así decirlo, métodos o acciones deberíamos tomar para mejorar la calidad del aire? Es que uno de los métodos puede ser también perjudicial a largo plazo, es el aumento del tiempo de la hora. Al aumentar el tiempo de la hora se usarán menos máquinas y menos producción, entonces se reducen las contaminantes de CO2 o se puede cambiar las cargas explosivas. No se usaría cargas explosivas básicas en base de potasio, sino otros tipos de cargas. Y como ya sabemos también que es una construcción muy grande, ya que pues es una vía muy larga.
podríamos decir. También tenemos que tener en cuenta que también afecta mucho el ruido en zonas cercanas. Y pues para esta es la siguiente pregunta: ¿qué crees que qué efectos ha tenido el ruido o daños ha causado? Porque pues también tenemos que tener en cuenta que es una contaminación de ruido muy grave para las comunidades y las especies alrededor de este ecosistema. Es que a la hora de hacerse una obra en zonas urbanas o crear una vía se hace mucha afectación sónica. Entonces, como los animalitos tienen más percepción sónica, pueden sufrir más. Entonces, cuando surge una explosión, los animales pueden espantarse o irse al otro lugar. Las personas pueden afectaciones sonóricas porque el huesito interno se va rompiendo. Cuando se pierde, la mayoría de personas pueden quedar sordas. Por eso en ciertos grupos de construcción, antes de fabricar una vía, se debe prevenir primeramente a la comunidad dándoles kit de protección audisónica. Otro de los procesos que se puede hacer para el control del ruido en zonas ambientales con fauna es reduciendo los niveles y los tiempos del ruido mismo, principalmente en la mañana, porque ya que en estas zonas los principales fuentes son animales nocturnos, entonces se puede reducir a través de eso. Y pues ¿qué crees que, o sea, ya me respondiste a la siguiente pregunta, que fue qué medidas tendríamos que tomar para pues disminuir el ruido? Ya me hizo la pregunta que también se tienen que tomar en cuenta la comunidad, dándole primero un aviso o medidas de protección, explicándole. Qué interesante, me respondiste de dos preguntas en una. Ok, cambiamos al paisaje. Pues tú crees que, o sea, es una pregunta muy obvia, pero pues quiero preguntártela. ¿Tú crees que esta construcción ha cambiado o modificado el paisaje y cómo podemos restaurar este paisaje? Es que el problema de restauración del paisaje, porque el paisaje siempre va a cambiar a la hora de hacer una construcción, ya se ha visto varias cosas, es que el paisaje se va a mantener aunque le construyas una vía, ya que siempre y cuando no afectes la zona por fuera de la limitación de las vías, va a seguir creciendo el paisaje. Sí va a tener un poco más de asfalto y concreto, pero si mantienes el respeto a las fauna y flora que se encuentra ahí, el paisaje se va a mantener. Eso se puede llevar a muchos procesos, pero sí, se puede mantener el paisaje. Ok, y pues ya también me respondiste a la segunda pregunta, porque pues quería saber qué medidas tú tomarías para la restauración de este paisaje. El paisaje no es necesario restaurarlo por el momento, ya que es una vía, no llevan tantos procesos de desmonte de vegetación o desmonte o discernimiento de las tierras. Las vías tienen un proceso más largo y complicado, ya que no es una construcción que delimite máquinas que deben estar por dentro de la tierra como en las minas o una máquina de perforación como en las petroleras. Entonces una vía se puede mantener el paisaje más naturalmente. Varios ejemplos: en China hay un puente que se mantiene naturalmente, tiene una estructura vegetal a su alrededor, solo tiene la masificación de la tierra que es donde pasan los vehículos. Entonces sí se puede mantener el paisaje a través de un proceso donde usted pueda percibir el paisaje y a la vez la zona urbana o la vía que se vaya a realizar. Ok, muchísimas gracias, Julián. Me encantó conversar contigo. Nos veremos en la próxima. Gracias. Buenas tardes, aquí me vuelvo a presentar, soy Andrés Solita y estamos aquí en la siguiente entrevista con Mariana Caselli. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para empezar, primero te voy a realizar algunas preguntas sobre un proyecto que estoy investigando, pero primero te daré una breve, por así decirlo, explicación o un contexto del proyecto. El proyecto se llama Unión Vía del Pacífico. Esta vía va desde Buenaventura hasta Buga. Las preguntas que vas a contestar se tratan sobre contaminación o problemáticas que podrían haber tenido esa construcción, ya que han sido suelos, fauna, flora, agua, ruido o el paisaje, ya que va relacionado con esa parte. ¿Ok? Comenzamos con la primera pregunta, que trata sobre el suelo. Son dos preguntas por cada aspecto. La primera es: ¿qué medidas o acciones tú tomarías para evitar la erosión del suelo? Pues las medidas que yo tomaría o que se deben implementar para evitar la erosión del suelo podría ser, por ejemplo, hacer como un riego de nutrientes en la zona cercana donde se va a realizar la frontera, para evitar la infertilización del suelo a la hora de agregar algunos químicos para al momento de poner las partes del suelo. Ok. ¿Y cómo crees que la siguiente pregunta es cómo realizarías un excedente o un manejo de los materiales que quedan, por así decirlo, asfalto o esos tipos de materiales que quedan? Pues yo creo que esos materiales se podrían reutilizar en algunos, por ejemplo, rellenando huecos aquí en la ciudad, por así decirlo, se pueden hacer como un transporte de estos materiales sobrantes y utilizarlos en algunas otras obras.
Ok, muy bien. La siguiente pregunta trata sobre el agua. ¿Tú cómo crees que esta construcción impacta a la contaminación de zonas hídricas cercanas a la construcción? Pues yo creo que este proyecto podría, pa- este proyecto pasa, si no estoy mal, pasa, ¿desde dónde es que va el proyecto? De Buenaventura hacia Boga. Ten en cuenta que vamos desde Buenaventura y Buenaventura tiene uno de los, por así decirlo, portarcos, ¿cómo era? Sí, ríos. O sea, que esta vía es demasiado larga. Esta vía puede cruzar por... Alrededor de toda la vía va a cruzar por diferentes tipos de cuerpos de agua, cercanos o lejanos. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo crees que esta construcción ha impactado en la contaminación de algunas zonas hídricas cercanas a la construcción y a la vía? ¿Se me va a entender cómo? Pues yo creo que esto ha afectado a diferentes fuentes hídricas, como por ejemplo pueden ser ríos, riachuelos o cuencas. Pues con el vertimiento, pues no sé si ahí pues la mayoría de este tipo de construcciones hay riego de materiales en diferentes partes. También puede haber algún derrame de aceites o pueden en la misma constructora depositar algunos desechos líquidos o desechos sólidos a estos ríos, riachuelos o quebradas. Ok, con la siguiente pregunta, ¿tú qué medidas o monitoreos tomarías para, por así decirlo, garantizar el cuidado de estas zonas hídricas? Puedes hacer un monitoreo constante hacia qué? Bueno, hacer un monitoreo constante y realizar algunas preguntas como en diferentes diferentes factores de tiempo hacia los trabajadores y cómo estos cómo estos hacen una disposición de sus residuos. Ok. Las dos siguientes preguntas van con Flora. La primera pregunta, ¿qué crees o sea, tú crees que la flora alrededor de esa construcción ha sido gravemente afectada? Pues yo creo que sí, la flora, claro, debe haberse visto afectada porque pues para construir una carretera y además una carretera tan larga se deben haber talado demasiados árboles y pienso que pues debería haber como un proceso de reforestación en ese momento y también, bueno, perdón. Sí, continúa. ¿Me repites? La última parte. Ok, ¿cómo podrías, o sea, qué especies, perdón, discúlpame, te repito, ¿qué crees que especies de flora se han afectado, se han afectado en esta construcción de la vía? Pues algunas especies nativas de zonas cercanas a esta, como por ejemplo puede ser especies de flores o simplemente con la tala de árboles tan grande que se hace ya que esa carretera es demasiado amplia. Ok, también teniendo en cuenta que estamos deforestando algunas partes de la flora, también hay que tener en cuenta, la siguiente pregunta va con esto, ¿cómo, digamos, qué medidas tú tomarías para recuperar o restablecer esta flora? Ya como lo había explicado, pues realizando en diferentes momentos y pues también al finalizar la obra actos de reforestación de fauna, de flora, actos de reforestación de flora, perdón, pues en zonas cercanas o ahí mismo al ladito de la carretera pues para que se pueda. Ok, también que como tenemos en cuenta la flora, vamos ya a regar, a la fauna. También que la siguiente pregunta va con fauna, pues ¿cómo crees que la construcción de esta vía ha afectado a la fauna local? Pues la construcción de esta vía puede afectar a diferentes animales, como por ejemplo podrían ser animales que se guían por el sonido, animales diurnos o nocturnos, como por ejemplo lo pueden ser búhos. Estos pues estos se pueden ver afectados en el momento del movimiento de maquinaria, la tala de árboles y la tala de especies de flora. Ok, y la siguiente pregunta, ¿tú crees que estas especies de animales que acabas de mencionar tendrían, o sea, qué control tendrías tú para, por así decirlo, la protección de esas especies?
pues se podría realizar como una estadística de cuáles son las especies que habitan en las zonas cercanas a donde se va a realizar la construcción de la vía. Y pues bueno, al realizar esto se puede hacer un acto protocolario y revisar como cuáles son las especies que, digamos, por ejemplo, han sido más afectadas y especies que, por ejemplo, se pueden encontrar muertas en la carretera. También tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a para la siguiente pregunta todavía hombre de contexto, porque pues tratarlo de también tenemos que tener en cuenta que cuando es una gran vía tenemos que llevar una exportación de materiales muy grandes. Entonces quería saber tú crees cuáles son los principales, y también el uso de maquinaria. ¿Cuáles crees que son los principales contaminantes en el aire en esta construcción de la vía? Pues yo creo que los principales contaminantes podrían ser como en la parte de la maquinaria, los gases que estos pueden producir, como el gas metano. Sí. O el dióxido de carbono, ya que esta maquinaria, la mayoría de la maquinaria que actualmente se está utilizando por Colombia, sigue funcionando con gasolina o diésel. Sí. Y también otra afectación que se puede dar al aire es en el momento de mover la maquinaria y de mover materiales, el levantamiento de polvo. Ok. También para la siguiente pregunta es también, ¿tú crees que se debería, por así decirlo, analizar y tener en cuidado la contaminación del evento? Claro, se debe tener en cuenta demasiado porque volviendo a la parte de las especies animales, sí. Pues si hay animales y también especies de plantas, si esta carretera, pues hay una cosa que hay que tener mucho en cuenta y es como realizar como una estadística o algo así para mirar qué cantidad de gases se pueden producir cerca a esa zona cercana. En esa zona, en esa zona como va a ser una carretera muy larga, eso significa que va a ser una carretera muy transitada. Entonces, como va a ser muy transitada, van a producir muchísimos más gases y se van a concentrar en esa zona. Lo que va a hacer que algunas especies, tanto animales como vegetales, se vean afectadas en el proceso. Ok, para la siguiente pregunta, pues las dos siguientes preguntas tratan sobre el ruido. ¿Tú crees que la maquinaria ha afectado bastante en la parte sonora de las personas de la comunidad cercana o algunas especies de alrededor? Sí, claro. Como te lo había mencionado antes, algunos animales que son diurnos nocturnos, pues se guían y se basan principalmente en su sentido del oído. Y pues al haber tanto, por ejemplo, el movimiento de la maquinaria, las máquinas que se utilizan producen demasiado ruido al moverse. Y esto puede afectarlos, desorientándolos y haciéndolos perder, por ejemplo, de su boca. Ok, y para complementar esta pregunta, ya que sea la última, ¿qué medidas o acciones tú tomarías para disminuir el ruido o la contaminación en esta parte? Pues la verdad no tendría como una solución así entera, pero pues se podrían implementar como cámaras sin sonido. No, algo parecido con las cámaras sonoras, pero la verdad no tengo como Ok, sí, tranquilo, no pasa nada. Y por último, las dos últimas preguntas que tratan sobre el paisaje. Tú, pues, es una pregunta muy obvia, pero pues quiero que lo respondas desde tu punto de vista. ¿Crees que pues esta construcción de la vía ha afectado al paisaje y cómo podemos recuperar esta parte del paisaje? Pues ya que tenemos en cuenta que es una vía muy larga, ¿crees que se ha afectado mucho? Al paisaje, pues claro, pues sí, afecta a todo el paisaje, aunque las carreteras suelen ser también un poquito más como hacia los lados. Pues sí afecta al paisaje porque, bueno, durante la construcción lo afecta demasiado porque pues hay mucha maquinaria, muchos materiales y vainas así, y al momento se talan demasiadas especies de flora, Sí, tranquila. demasiadas especies, entonces pues esto afecta como a la armonía del lugar y del paisaje. También después al momento de cuando ya se entrega no sé si ya hayan entregado el proyecto. Sí. ¿Ya lo entregaron? Ok. Entonces pues también puede afectarlo como, por ejemplo, hay una parte en la que
ahí, flora por aquí, flora por acá, y en una parte que podría ser como... Debajo de la vía. Sí. Ok. Y pues por última pregunta, ¿qué medidas tomarías para pues integrar este paisaje otra vez o por así decirlo, restaurarlo? Pues como ya te lo había mencionado antes, haciendo en diferentes momentos realizar campañas de reforestación y de reubicación de especies. Ok, muchísimas gracias. Gracias por contestar las preguntas y esperamos vernos otra vez. Gracias, Alan. Adiós. Hasta luego. Muy buenas tardes, hoy aquí nos encontramos con Muñoz. ¿Cómo estás? Bien, me alegra tenerte hoy aquí el día de hoy. Te quería pues saber si puedes respondernos algunas preguntas sobre un proyecto que he estado investigando con el tiempo, pero antes de responderlas te haré un breve contexto de qué se trata el proyecto. El proyecto trata sobre una carretera que se llama Unión Vial del Pacífico. Esta carretera va desde Buenaventura hasta Buga, recorriendo una amplia fauna y flora y diversas partes de esto. Después de ese breve contexto que te acabo de realizar, comenzaremos con las preguntas. Ten en cuenta que las preguntas se separan por aspectos y cada aspecto tiene dos preguntas. Aire, flora, fauna, agua, paisajes y ruido. ¿Okay? Suéltela. Okay. Las dos primeras preguntas son sobre el suelo. ¿Qué crees tú o qué medidas implementarías tú para evitar la erosión y pérdida del suelo en esta construcción de la vía? Pues primero que todo usaría algún sistema de cuidado de suelos. Digamos que analizaría primero el suelo que se va a trabajar, si implica intervenir alguna zona protegida o algo así, y si no hay nada, pues proceder, o si no, pues a tomar medidas en frente de esto. Ok, interesante tu respuesta, ¿verdad? De las tres personas han sido más coherente en esta parte con William Melania. La segunda pregunta es ¿cómo tú realizarías un manejo o una disposición de los materiales que quedan de la parte de erosión del suelo o la parte de la construcción que quedan para poder no seguir contaminando el suelo? Pues tendría que haber como algún contrato con una empresa especial encargada de estos residuos, que se encargue de utilizar estos residuos, o pues los mismos encargados de la construcción pues pueden reutilizar estos materiales si se encuentran en buen estado para, digamos, si la vía sufre algún daño o tienen que construir otra. Entonces sería reutilizarlos. Reutilizar. Ok, y ya pasamos las dos preguntas del suelo, continuamos con las dos de agua. Esta sí es un poco más. Discúlpame, ¿tú cómo crees que esta construcción de la vía ha impactado algunas zonas hídricas cercanas a la vía? Pues esto implica, la construcción implica ruido, implica polvo, implica varios factores, Una contaminación diversa. Entonces las especies de los cuerpos de agua pues se verían afectadas con esto y se sentirían perturbadas, y pues el polvo puede volar hacia esas partes y alojarse y provocar muchos factores. Pero la siguiente pregunta, ¿qué tipo de control o monitoreo utilizarías tú para para evitar la contaminación en estas zonas hídricas? Trabajar fuera de ellas o realizar como un estricto cuidado, un estricto monitoreo acerca de cuánto polvo producimos, cuántos desechos se producen, sí, cuánto nivel de contaminación está llegando al río. Ok, de verdad, muchas gracias por tu respuesta. Entonces continuamos con Flora. ¿Tú qué crees lo que te he dicho el recorrido de esta carretera, ya que es un recorrido de un tramo largo? ¿Tú qué crees que especies de flora pues se han visto afectadas a la construcción de esta vía? Especies de flora, árboles, digamos alguna especie de flor como endémica de la zona. Voy a poner como ejemplo el girasol, digamos, pues se vería afectado porque habría que intervenir hectáreas de esta flor, y pues se vería afectada porque es de minoría y todo eso, y todo lo que implica volver a cultivar y todo. O sea, lo que implica volver a cultivar. Entonces, ¿vos qué acciones tomarías o medidas que tomarías para después recuperar o, por así decirlo, restaurar esta flora?
primero que todo, antes de construir, habría que tener un plan de reforestación Ok. de las zonas, contar con recursos para hacerlo y en el momento que después de la construcción, tirar y hacer. Ok. Para esto también tenemos que hablar de fauna, ya que pues, ¿tú qué crees que con la construcción, qué tipo de fauna se han dañado o qué tipo de fauna se dañó en la construcción de esta vía? Discúlpame. Pues árboles, pasto, musgo, sí, como todos eso que había antes de Antes de haber una vía era todo paisaje, montañas, árboles, Exacto, especies. árboles, hogares de fauna, Ok. animales, todo eso. Creyendo en esto, ¿tú crees que los animales cercanos a esta vía, a esta construcción de la vía, se vieron afectados? Claro. Porque pues, o sea, debido a la reforestación que tuvo que haber en la construcción, algunas especies tuvieron que, digamos por decirlo, migrar a otras partes de la zona ya que están acostumbradas a esta especie. Entonces, ¿tú qué medidas de protección utilizarías para estas especies? Podría ser reubicación, puede ser una opción, o si no, monitorear a las especies y si se encuentran las que se encuentren muy cerca, reubicarlos más bien. Ok. Reubicarlos, ahí me quedo. Continuamos con el aire. Aquí, primero que todo, te voy a dar un breve contexto de, pues, más o menos la contaminación del aire, ya que la contaminación del aire causa más por maquinaria, el transporte de los materiales o también mismo si sea por el polvo que está causando la misma vía. Entonces la primera pregunta es como, pues, ¿tú cuáles crees que son los principales contaminantes en el aire en esta construcción? El polvo, el hormigón, la tierra que sueltan, la grava, de pronto cuando soltan, eso suelta vapores, todo eso. Ok. También que pues ¿crees que se debe analizar los datos del aire para revisar la contaminación del aire y evitar que, digamos así, suba un porcentaje más alto de lo que ya está? Sí, porque para disminuir esto hay que monitorear efectivamente los niveles del aire porque uno no sabe si está construyendo algo para su beneficio, pero está aniquilando a más animales, más especies. Ok, con la siguiente pregunta es el frío. ¿Tú qué crees que, pues, o sea, las zonas afectadas, lo que fueron las comunidades y algunas especies, ¿tú qué medidas utilizarías para, pues, por así decirlo, proteger este ecosistema y estas personas de esta contaminación de ruido? Buena pregunta. Tendría que primero como consultar con la comunidad si están de acuerdo con la realización, si les parece viable esta opción y pues ya ir como en el proceso diciéndoles qué tal se sienten la contaminación auditiva y todo eso. Ok, ya que pues ya me respondes a sus preguntas en una, porque también la siguiente era qué medidas implementarías, pero ya la respondiste. Entonces pasemos al último aspecto, que es el paisaje. Pues, ¿tú crees que la construcción de esta vía o esta carretera ha afectado el paisaje y cómo podemos restaurarlo? Pues afectarla, sí, no. Porque le daría un toque más, no sé cómo decirlo, un toque más futurista, un toque no tan natural, sino un equilibrio entre lo humano y lo natural. A mí me parece que no afectaría entre sí. Ok, listo. Y por última pregunta, en el paisaje, ¿qué crees que acciones tendríamos que desarrollar para integrar la infraestructura de este paisaje? Acciones como, ¿me puedes repetir? Acciones o medidas que tú realizarías para poder, para poder restaurar el paisaje. Pues, como lo dije anteriormente, cuando ya se realice la obra, como contar con recursos para volver a sembrar fauna, a limpiar
a limpiar todo el desastre que se haya hecho. Sí, no dejar como construyó y ya, chao, sino construir y venir, limpiar, hacerle un buen mantenimiento y dejar eso limpio también para que haya como una convivencia entre especies y humanos. Muchísimas gracias, Juan Muñoz, por estar aquí en la entrevista. Te lo agradecemos. Muchísimas gracias. Gracias.